Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase 19 de Proyecto Integrador. El tema de hoy es la aplicación, prueba o simulación de la propuesta de mejora, y es una de las sesiones más importantes del cuatrimestre, porque es el momento en que nuestro proyecto deja de ser una idea sobre el papel y se pone a prueba en la realidad. Hasta ahora hemos diagnosticado, analizado y diseñado. Hoy vamos a actuar y sobre todo vamos a recolectar evidencia. Quiero que terminen la sesión con una idea muy clara de qué van a medir, cómo lo van a registrar y por qué eso importa. Antes de entrar en materia, recordemos cómo trabajamos cada clase, porque hoy no es la excepción. Primero yo explico el tema y oriento la comprensión inicial. Luego ustedes elaboran sus apuntes como refuerzo. En la siguiente sesión, yo reviso y califico esos apuntes con una lista de cotejo y les doy retroalimentación. Después aplicamos un quiz individual breve y finalmente, cada equipo presenta su avance del proyecto que se incorpora al portafolio de evidencias. La ruta de hoy es sencilla. Empezamos con el encuadre, seguimos con el fundamento teórico, vemos la bitácora y la captura de datos, lo aterrizamos en un caso, hablamos del uso responsable de la inteligencia artificial y cerramos con la actividad y el quiz. Ubiquémonos. Veníamos de diseñar la mejora y hoy vamos a probarla en la realidad. Si miramos el recorrido de la unidad tercero, mapeamos el proceso actual, definimos indicadores, analizamos causas con Ishikawa y los 5 porqués, evaluamos riesgos con la matriz y el AMF, generamos propuestas, seleccionamos acciones y, en la clase 18, construimos el diseño futuro del proceso junto con la ficha del plan piloto. Hoy estamos justo en el paso de aplicar y probar. Y lo que recolectemos aquí es exactamente lo que la clase 20 usará para validar si la mejora funcionó. Dicho de otro modo, sin lo de hoy, la próxima clase no tendría con qué comparar. El objetivo de hoy es claro: aplicar la propuesta de mejora en un piloto real o en una simulación documentada y recopilar evidencia objetiva del comportamiento del proceso mejorado. La competencia que estamos ejercitando es la de demostrar la efectividad de un proyecto aplicando técnicas de prueba y recolectando datos del piloto. Al terminar la sesión, ustedes deberán ser capaces de 3 cosas: elegir entre un piloto real y una simulación documentada con criterio técnico, llevar una bitácora de implementación y un formato de captura de indicadores, y distinguir el uso correcto del uso indebido de la inteligencia artificial en esta etapa. Tengan presentes esas 3 metas durante toda la clase. Estos son los conceptos clave con los que vamos a trabajar: las técnicas de prueba, que son el focus group con especialistas, el grupo de expertos, la prueba y error y la adaptación de innovaciones, la simulación simple del proceso, la bitácora de implementación y la recolección de evidencia objetiva. Quiero que se queden con una idea rectora por encima de todas. Una propuesta de mejora no vale por ser ingeniosa, vale por demostrar con datos que convierte una debilidad del proceso en una fortaleza medible. Hoy el proyecto baja del papel y toca la operación real. Pensemos como ingenieros. Probar la mejora responde a 3 preguntas. La primera, ¿funciona la propuesta en condiciones reales? La segunda, ¿produce el efecto esperado en los indicadores? Y la tercera, ¿qué incidencias aparecen que el diseño no había previsto? Mientras no la probemos, nuestra propuesta es solamente una hipótesis. La prueba es lo que la convierte en conocimiento verificable. Y fíjense cómo esto encaja con el ciclo de mejora continua. Planeamos en la clase 18, hacemos hoy en la clase 19, verificamos en la clase 21, estamos viviendo el ciclo, no solo estudiándolo. Existen 4 técnicas de prueba que podemos usar. El focus group con especialistas sirve para validar la percepción y la aceptación de la mejora, y conviene cuando el cambio afecta a las personas o a los usuarios. El grupo de expertos sirve para una revisión técnica de viabilidad y riesgos, y conviene en decisiones críticas o cuando hay normativa de por medio. La prueba y error iterativa sirve para ajustar la solución en ciclos cortos, y conviene cuando experimentar cuesta poco y es seguro. Y la adaptación de innovaciones consiste en traer soluciones ya probadas de otros sectores, y conviene cuando el problema ya fue resuelto en otra parte. Algo importante: estas técnicas no son excluyentes. Un buen piloto suele combinar la prueba y error con la revisión de un grupo de expertos. Veamos con más detalle las 2 primeras.
El focus group con especialistas reúne a un grupo pequeño, digamos de 5 a 8 personas que conocen el proceso, con un guión de preguntas abiertas sobre la mejora. Lo que recogemos ahí es percepción, dudas y resistencias, y la salida es un acta con hallazgos cualitativos. El grupo de expertos, en cambio, hace una revisión más técnica. Valida los supuestos, los riesgos y la factibilidad, y puede incluir al responsable del proceso. Sus salidas son recomendaciones documentadas. Y una advertencia que veo con frecuencia: no llamen expertos a personas que no tienen relación con el proceso. Si lo hacen, la validación pierde todo su valor. Pasemos a las otras dos técnicas. La prueba y error iterativa funciona así. Aplican un cambio pequeño y miden. Luego ajustan y vuelven a medir en ciclos cortos, documentando cada iteración y su resultado. Es muy útil cuando experimentar cuesta poco y es seguro. La adaptación de innovaciones es distinta. Toman una solución que ya funcionó en otro sector, la ajustan a su proceso y a sus restricciones, y verifican que el contexto sea comparable. Es útil cuando el problema ya fue resuelto en otra parte. Y quiero que recuerden una frase: adaptar no es copiar. Toda innovación que traigan de fuera tiene que volver a probarse en su propio proceso antes de darla por buena. Llegamos a una decisión clave: ¿piloto real o simulación? Háganse una sola pregunta: ¿puedo aplicar el cambio real con seguridad, con acceso y con tiempo? Si la respuesta es sí, hacen un piloto real acotado. Si la respuesta es no, hacen una simulación documentada. Las dos rutas son legítimas y las dos sirven para este curso. Ahora, presten muchísima atención a lo siguiente. En ningún caso es válido inventar datos y presentarlos como reales. Eso no es ni piloto ni simulación. Eso es una falta. La simulación es válida y honesta solo cuando se declara explícitamente como tal y parte de sus datos reales de línea base. Profundicemos en la simulación, porque a varios equipos les va a tocar. La simulación es legítima cuando no se puede aplicar el cambio real, ya sea por costo, por riesgo, por tiempo o por falta de acceso. Tienen 3 formas válidas de hacerla. La simulación manual con datos, que consiste en recalcular el proceso con la línea base medida y el cambio propuesto. La simulación con hojas de cálculo, para modelar tiempos, colas o costos. Y la simulación con software libre, por ejemplo, simuladores de eventos discretos. Para que una simulación sea honesta debe cumplir 4 reglas. Parte de datos reales de su línea base, declara los supuestos que usaron, indica con claridad qué es dato y qué es estimación, y es reproducible, es decir, otra persona con los mismos datos llega al mismo resultado. Esta diapositiva es el corazón de la evidencia de hoy, la bitácora de implementación. En cada entrada deben registrar 5 campos mínimos: el qué, que es la acción concreta que realizaron del plan piloto; el cuándo, que es la fecha y la hora reales del registro, con una marca temporal verificable; el quién, que es el integrante o los integrantes responsables de esa acción; el cómo respondió, que es el comportamiento que observaron en el proceso ante el cambio; y las incidencias, que son los problemas, desviaciones o imprevistos que surgieron durante la prueba. Y no se olviden de algo: las incidencias valen oro. Documentar lo que salió mal es tan importante como documentar lo que salió bien, porque ahí está el aprendizaje. Hablemos de qué hace que una evidencia sea válida y qué la invalida. Una evidencia válida tiene marca temporal real en cada dato. Tiene una evidencia visual asociada, como una fotografía, una captura o un formato lleno. Es consistente consigo misma y proviene de mediciones tomadas con un instrumento definido. En cambio, una evidencia inválida es la que llega sin fecha y sin respaldo, la que muestra cifras demasiado redondas, sin la variación natural que siempre tienen los datos reales, las fotos que no se relacionan con la prueba, y los registros que se rellenaron después de memoria. Lo mínimo que espero de ustedes hoy son 5 entradas de bitácora, o una simulación paso a paso, más evidencias visuales y una tabla con los indicadores recolectados. Para que no partan de cero, aquí tienen un ejemplo del formato de bitácora. Imaginen una tabla con una columna para el número de entrada, otra para la fecha y la hora, otra para quién lo hizo, otra para describir qué se hizo y cómo respondió el proceso, y una última para la incidencia o la evidencia asociada. Por ejemplo, una primera entrada podría decir que se reubicó la estación de cobro,
sin incidencias, con una fotografía de respaldo. Otra entrada, más tarde, podría registrar un cronometraje de 10 atenciones en el que la cola se redujo, con su formato de tiempos, y otra podría anotar que al avisar a los clientes del nuevo flujo hubo una confusión inicial. Es solo un ejemplo ilustrativo. Cada equipo lo llena con los datos reales de su propio piloto. Junto con la bitácora necesitan capturar los datos de sus indicadores. Y aquí va la regla más importante de toda la clase desde el punto de vista metodológico. Durante el piloto recolectan exactamente los mismos indicadores que definieron en la clase 11, medidos del mismo modo. Piensen en una tabla sencilla con el nombre del indicador, su unidad, el valor de la línea base que ya conocen y el dato nuevo que obtienen del piloto. Por ejemplo, el tiempo total de atención, el porcentaje de pedidos correctos, los clientes atendidos por hora o el conteo de incidencias de seguridad. Insisto en esto, se mide lo mismo, del mismo modo que en la línea base. Solo así la comparación que haremos en la clase 20 será válida y nadie podrá cuestionarla. Aterricemos todo esto en un caso concreto que ya conocen, el de la cafetería escolar. La propuesta que diseñamos en la clase 18 era reubicar la estación de cobro para romper el cuello de botella que se forma entre la toma del pedido y el cobro. El piloto se aplica durante una semana, en la media hora de mayor afluencia del mediodía, y durante ese tiempo el equipo registra tiempos, errores, incidencias y satisfacción percibida. Concretamente recolectan los tiempos por etapa, con un mínimo de 30 mediciones, el conteo de pedidos correctos contra incorrectos, las incidencias de seguridad e higiene, y una encuesta breve de satisfacción a varios clientes. Y recuerden que este caso es solo una referencia. Sirve igual para una papelería, el inventario de un laboratorio, un área administrativa, un taller con 5 S's o una microempresa familiar. Veamos el caso como una secuencia, para que vean qué evidencia genera cada paso. Al preparar el cambio se genera una fotografía del nuevo acomodo y una entrada de bitácora con su fecha. Al operar en la media hora pico se generan los cronometrajes con su marca temporal y el formato de captura lleno. Al registrar incidencias queda anotada, por ejemplo, la confusión inicial de los clientes el primer día. Al repetir la prueba los días siguientes, se confirma si la mejora es estable o si fue una casualidad. Y al cerrar y consolidar, queda lista la tabla de indicadores del piloto para compararla en la clase 20. Y aquí está la lección más fina del caso. La confusión inicial del primer día no es un fracaso, es un hallazgo valioso. Documentarla, lejos de perjudicarlos, mejora su propuesta. Hablemos del uso de la inteligencia artificial, porque en esta etapa hay una línea muy fina que no debemos cruzar. Antes del piloto la pueden usar bien, por ejemplo, para que les prepare un formato de bitácora con los campos qué, cuándo, quién, cómo e incidencia, o una plantilla de captura de datos. Durante el piloto la regla es tajante. El equipo ejecuta el piloto físicamente y captura los datos con sus propias manos. La inteligencia artificial no genera datos del piloto bajo ninguna circunstancia. Después del piloto la pueden volver a usar bien, por ejemplo, para que les ayude a depurar la bitácora y a verificar la consistencia de fechas, faltantes y formato. En resumen, la inteligencia artificial prepara y ordena, ustedes observan, miden y deciden, y todo uso se registra en su anexo de inteligencia artificial con fecha, herramienta y la instrucción que le dieron. Quiero detenerme aquí porque esto es serio. El riesgo más grave de esta etapa es generar datos sintéticos cuando el piloto no se pudo realizar y presentarlos como si fueran reales. Eso es una falta de integridad académica grave e implica una calificación de 0 automática en el componente de uso de inteligencia artificial. No quiero que nadie caiga en eso por presión de tiempo. La alternativa honesta existe y es muy sencilla. Si no pueden aplicar el piloto, declaran de forma explícita que se trata de una simulación, parten de sus datos reales de línea base y documentan sus supuestos. Una simulación bien declarada sí tiene valor académico y la evalúo con gusto. El criterio para saber si un dato es legítimo es siempre el mismo, tiene marca temporal real, tiene evidencia visual asociada y es consistente con el resto. Para cerrar el tema de la inteligencia artificial, les propongo un modelo de trazabilidad que pueden seguir para cada evidencia importante. Primero está el dato real, que ustedes observaron o midieron. Ese dato pasa por el análisis humano del equipo,
que lo interpreta. Luego viene el apoyo de la inteligencia artificial, que sirve para revisar, comparar o estructurar, nunca para inventar. Después viene la validación, que es contrastar contra otra fuente o confirmar con el responsable del proceso. Y al final está la decisión técnica, de la que el equipo es responsable. La regla de oro es esta: la salida de la inteligencia artificial nunca sustituye al dato medido. Y si en algún punto alguien intenta colar datos sintéticos como reales, ese camino queda tachado, porque rompe toda la trazabilidad. Pasemos a lo que tienen que hacer. La actividad de avance, que corresponde al documento 19 de su portafolio, tiene 3 tareas. La primera, ejecutar el plan piloto durante el periodo que definieron o realizar la simulación documentada con datos comparables. La segunda, mantener la bitácora de implementación, anotando también las incidencias. La tercera, recolectar los datos de los indicadores que definieron en la clase 11. Para que el trabajo fluya, les sugiero repartir roles dentro del equipo. El líder coordina al piloto, el analista cronometra y mide, el documentalista llena la bitácora, y el comunicador gestiona los avisos y a las personas interesadas. Si cada quien sabe qué le toca, la recolección sale mucho más limpia. Concretemos qué me van a entregar para acreditar la clase. Necesito 3 cosas: una bitácora de implementación con al menos 5 entradas o la simulación documentada paso a paso, las evidencias visuales, es decir, fotografías, capturas o formatos llenos, y una tabla con los datos que recolectaron de los indicadores durante el piloto. Su avance se evalúa con la rúbrica de avances, sobre 20 puntos, que mira la pertinencia, la completitud, la calidad técnica, el sustento con datos y el trabajo colaborativo. Y les adelanto cuál es el criterio decisivo de hoy: que sus afirmaciones se apoyen en mediciones y en evidencia verificable. No me digan que mejoró, muéstrenme con qué dato lo sostienen. Recuerden que después de esta sesión les toca elaborar sus apuntes, que reviso la próxima clase. Sus apuntes deben incluir las técnicas de prueba y para qué sirve cada una, los criterios para elegir entre un piloto y una simulación, el formato de bitácora con sus 5 campos y las reglas de recolección de evidencia. Los reviso con una lista de cotejo que mira la identificación correcta, la cobertura de los contenidos, la organización lógica, el vocabulario técnico, que incluyan al menos un ejemplo propio, y la limpieza de la presentación. Un consejo: en el ejemplo propio usen su propio proceso, no el de la cafetería. Así me demuestran que entendieron y que ya lo están aplicando a su proyecto. Al inicio de la próxima sesión tendremos un quiz individual breve de 5 reactivos para verificar que comprendieron la teoría. Para que vayan preparados, les digo desde ya qué les voy a preguntar. Primero, ¿qué es un focus group con especialistas y qué valida? Segundo, ¿cuándo es válido simular en lugar de aplicar el piloto? Tercero, ¿qué debe contener una entrada de bitácora? Cuarto, un ejemplo de evidencia visual válida. Y quinto, una regla de recolección de datos. Cada reactivo vale 2 puntos, para un total de 10. Si repasan sus apuntes con calma, lo van a resolver sin problema. Conviene que sepan con qué ojos voy a revisar su avance, así que se los comparto. Al retroalimentar voy a verificar 3 cosas: la fidelidad de la implementación respecto del diseño que hicieron, la calidad y la cantidad de la evidencia que recolectaron, y el registro adecuado de las incidencias. El producto que se suma a su portafolio es el documento 19, que es la bitácora de implementación o la simulación, con sus evidencias y sus datos. Y no pierdan de vista por qué hacemos todo esto. Este piloto pone a prueba si la propuesta efectivamente convierte una debilidad del proceso en una fortaleza medible. Es el momento en que el proyecto demuestra o corrige su hipótesis de mejora. Hagamos una síntesis. Para recordar, quédense con 3 ideas. Probar convierte una idea en conocimiento verificable. La bitácora se construye con el qué, el cuándo, el quién, el cómo respondió y las incidencias, y toda evidencia debe llevar fecha y respaldo visual. Y para no equivocarse, eviten 3 cosas. No inventen datos del piloto, no llenen la bitácora de memoria, y no simulen sin declararlo. La próxima clase, que es la 20, haremos la validación con indicadores, comparando el antes y el después y analizando la eficacia de la mejora.
Por eso les pido que traigan su tabla de indicadores del piloto lista para comparar. Cerramos con una pregunta que es también una invitación. ¿Están listos para llevar la mejora a la realidad? Aplicar, medir y documentar. Así se demuestra la ingeniería, no con buenas intenciones, sino con evidencia. Confío en que su equipo va a salir a campo, va a observar con honestidad y va a regresar con datos de los que se sientan orgullosos. Nos vemos en la próxima clase con la bitácora en mano. Muchas gracias por su atención y mucho éxito con su piloto.